ti. Tú eres nuestro Rey. Vencemos con tu nombre, Jesús. Te serviremos para siempre. Tú eres digno, Señor. Tú eres grande, oh mi Dios, y tu palabra permanece. Tú eres digno, Señor. Tú eres grande, oh mi Dios, y tu promesa se cumpliese. Alabanzas a ti, tú eres nuestro Rey. Vencemos con tu nombre, Jesús, te serviremos para siempre. Tú eres digno, Señor, tú eres grande, oh mi Dios, y tu palabra permanece. Tú eres digno, Señor, tú eres grande, en esa cruz, nos liberaste de tinieblas y nos llamaste a tu luz. Ganaste la victoria, venciste en esa cruz, nos liberaste de tinieblas y nos llamaste a tu luz. Tú eres digno, Señor, tú eres grande, oh mi Dios, y tu palabra permanece. Tú eres digno, Señor, tú eres grande, oh mi Dios, y tu promesa se cumpliese. Glorificado
Hallelujah. Aleluya, gloria a Dios. Welcome to Bienvenidos a In Christ Live. Woo, woo. All right, so we're going to continue with the study of the parables. Vamos a seguir con el estudio de las parábolas. Tonight we're going to look at the parable of the wheat and tares. Y hoy vamos a ver esta parábola del trigo y la cizaña. But I want to start first in Matthew 13:34. Pero queremos empezar primeramente aquí en Mateo 13:34. This scripture talks about the ministry of Jesus, Esta escritura habla del ministerio de Jesús and it reinforced our focus on what we're studying. y ese va a ayudarnos en nuestro enfoque en lo que estamos estudiando. Matthew 13:34 says, "All these things Jesus spoke to the multitude in parables, and without a parable he did not speak to them." Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Verse 35, "That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things kept secret from the foundation of the world." Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. So now we know from last week that a parable is a short story Entonces sabemos de la semana pasada que una parábola es una historia corta that has different symbols, different metaphors that we can get different moral lessons from. que tiene diferentes símbolos o metáforas o lecciones en que podemos aprender. Parables was a major part of the ministry of Jesus. Parábolas eran un parte muy grande del ministerio de Jesús. And tonight we're going to continue studying the parables. Y hoy vamos a continuar estudiando las parábolas. Let's take a look at the parable of wheat and tares found in Matthew 13, verse 24. Ahora vamos a entrar en esa parábola del trigo y la cizaña que empieza aquí en Mateo 13, versículo 24. Verse 24 says, "Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field." Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. So we already have a certain type of seed that's being sown into the field, Ahora ya tenemos un tipo de semilla que está siendo sembrada. and that's a good seed. Y esa es una semilla buena. God has good things that he gives, Dios tiene buenas cosas que Él está dando. and God sows good things into your spirit when you receive the word in the good ground of your heart. Y Dios siembra buenas cosas en su espíritu cuando usted recibe la palabra en su corazón. Let's move on. Verse 25. "But while the man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way." Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. "But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared." Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. So the servants of the owner came and said to him, "Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?" Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? He said to them, "An enemy has done this." The servants said to him, "Do you want us then to go and gather them up?" 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Verse 29. But he said, "No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them." Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. "Let both grow together until harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, and then gather the wheat into my barn." Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. So there's a lot of symbols happening here in this parable. Hay muchos símbolos que están pasando en esta parábola. Now, one thing I want to point out to you is the harvest mentioned in verse 30. Y una cosa en que quiero enfocarme es donde dice la siega en versículo 30. Jesus says, "At the time of harvest, Jesús dice que al tiempo de la siega, I'll mention to the angels, which are the reapers,
Yo diré a los segadores, que son los ángeles, the order of what needs to happen. el orden de lo que necesita pasar. He says in verse 30, the Bible uses the word first. Y él usa esta palabra que primero, So first gather together the tares. recoger primero la cizaña. So God's order for his harvest is he first deals with the problem. He first deals with the tares. Entonces, el orden de Dios para su cosecha y su siega es que él primeramente se trata con lo que es el problema, es la cizaña. Now this harvest is symbolized for the end of time or the end age or the end times. Y este siega es un símbolo de los últimos días. And God's revealing through the ministry of Jesus the order to the end times. Y Jesús está revelando ese orden a los últimos días. God's going to first deal with the problem of sin, the problem of wickedness. Dios primeramente va a tratar con ese problema de pecado y de maldad en la tierra. When you study the book of Revelation, chapters 19 and 20, Y cuando estudias el libro de Apocalipsis capítulos 19 y 20, we see God or Jesus returning and dealing with the problem of sin, eliminating the power of the devil. podemos ver cuando Jesús viene y él se trata con ese problema del pecado y del diablo. And then we see the righteous reigning here on this earth in the 1,000-year time of peace. Y este es cuando después vemos estos justos reinando para ese tiempo de paz. Just like Jesus is teaching here in verse 30. Como Jesús está enseñando aquí en versículo 30. First, gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. So again, Jesus is revealing the order that things are going to occur in the end times. Jesús está revelando el orden en que las cosas van a pasar en los últimos días. Now, let's move down to verse 36, Matthew 13:36. Ahora vamos adelante a versículo 36. And this is where Jesus explains to his disciples the meaning and the symbolisms of this parable. Y aquí es donde Jesús explica qué significa esta parábola, cuáles son los símbolos de esta parábola. Verse 36, Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came to him, saying, Explain to us the parable of tares of the field. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. And Jesus said to them in verse 37, He who sows the good seed is the Son of Man. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. So the Son of Man is Jesus Christ. El Hijo de Hombre es Jesucristo. And Jesus Christ has come to sow the seeds of life. Y Jesucristo ha venido para sembrar semillas de vida. Jesus sows the seeds of the Holy Spirit. Jesús también siembra semillas del Espíritu Santo. Jesus sows the seeds of prosperity, the blessing, and your answer. Jesús siembra la semilla de prosperidad, de la bendición y también de la respuesta. Verse 38. Versículo 38. The field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Okay, so now we see that the symbolism of the world represents Y ahora vemos que el símbolo del mundo representa the camp or the fields. ese campo. The good seeds are the sons of the kingdom. Las buenas semillas dice aquí que son los hijos del reino. Those are the children of light, the children of obedience, the children of God. Esos son los hijos de luz, los hijos de obediencia, los hijos de Dios. See, the only way you qualify to be a son of God or a child of the king Y la única manera que calificamos para ser hijos de Dios o hijos del rey is you first need to accept Jesus as Lord and Savior. es que primero necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. See, we've got to understand this. Necesitamos entender esto. Not everybody's a child of God. No todos son hijos de Dios. The only children who are children of God are the people who choose to believe that Jesus is Lord. Las únicas personas que son hijos de Dios
son las personas que escogen a creer que Jesús es el Señor. But more importantly, Pero más importante, it's the people that choose to obey the teachings and the commandments of Jesus Christ. pero más importante es las personas que escogen a obedecer los mandamientos de Jesucristo. That's what qualifies you as a child of God. Ese es lo que va a calificarte como hijo de Dios. Now, what's interesting here in verse 38, Y lo que es interesante aquí en versículo 38 the tares are the sons of the wicked one. es que las cizañas son los hijos del malo. So we have sons of the kingdom, Entonces tenemos hijos del reino and then we have sons of the wicked one. y también tenemos hijos del malo. The sons of the kingdom choose to obey Jesus and his commandments. Los hijos del reino escogen a creer y obedecer los mandamientos de Jesús. But the sons of the wicked one Pero now, los hijos del malo, these are also known as in the Bible as the sons of disobedience. esos también son conocidos como hijos de desobediencia. Let's go to Ephesians 2, 1 through 3. Vamos a Efesios 2, versículo 1 al Let's 3. take a look at this a little bit more. Vamos a estudiar este punto un poco más. Efesios 2, versículo 1 al 3. Okay, so Ephesians 2, it says, Dice aquí Efesios 2, 1. "And you he made alive who were dead in trespasses and sins." Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Another translation reads like this: Otra traducción se lee así. "When you were under the influence of the God of this world," Cuando estás bajo la influencia del Dios de este mundo, that's the devil ese es el diablo and his influence. y su influencia. And then in verse 2 it says this: Y versículo 2 dice, "In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air," that's the devil, "the spirit who now works in the sons of disobedience." en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. So the spirit of the devil is the spirit that influences you to disobey what God has said in his word. Entonces el espíritu del diablo es un espíritu que te influencia para desobedecer lo que Dios dice en su palabra. It's an anti-obedience spirit. Es un espíritu anti-obediencia. It's an anti-authority spirit. Es un espíritu anti-autoridad. It's an anti-righteous spirit, an anti-law spirit. Es un espíritu que es en contra de la ley, en contra de justicia. This prince of the power of the air, which is the devil, Este príncipe de la potestad del aire es el he diablo. works through the spirit of the Antichrist. Y él trabaja a través del espíritu de anticristo. And the fruit that this spirit produces are the sons of disobedience. Y el fruto que este espíritu produce es hijos de desobediencia. When you receive Jesus as Lord, you were free from this spirit. You were saved from this spirit. Pero cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted fue salvo de ese espíritu. The next verse here in verse 3 explains it like this: Y versículo 3 explica más. "Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others." Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So this influence of the enemy, it operates in your flesh and it operates also in your mind. Entonces esa influencia del enemigo opera en su carne y también en su mente. But now you have to understand something about the devil. Pero necesita entender algo del diablo. He has no authority, he has no power. Él no tiene autoridad, él no tiene poder. The only influence he really has is just lies and deceptions to try to get you to think that he has power. La única influencia que el diablo tiene es mentiras y engaño para que él puede como engañarte de pensar que él tiene poder. But when you're deceived Y cuando usted es engañado by the lies, the deceptions of the enemy, de esas mentiras o engaños del you'll enemigo, begin to question the word of God and you'll begin to not want to obey what God has said in his word. lo que pasa es que usted va a empezar a cuestionar lo que dice la palabra y no querer obedecer lo que la palabra dice. That's why we have so many people who don't want to go to church, so many people who don't want to tithe, so many people who don't want to submit. Y eso es porque hay tantas personas que no quieren ir a la iglesia, no quieren someter, no quieren diezmar. It's because they're being influenced by the opinion
of this world. Es porque son influenciados de la opinión de este mundo. They're being influenced by the ideas and the different ways of thinking that this world brings. Están siendo influenciados de las ideas y las diferentes maneras de pensar que tiene ese mundo. Ultimately, they're being influenced to become a tare, Y últimamente están siendo influenciados para ser cizaña, which is also a son of disobedience. que también es hijo de desobediencia. Now, returning to the parable, let's see, there's more here. Entonces vamos a regresar a la parábola, Verse 39. a Mateo 13, versículo 39. The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of age, and the reapers are the angels. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. So we see the devil being mentioned here. He's the enemy Podemos ver que el diablo es mencionado aquí, él es el enemigo. who sowed this influence El diablo está sembrando esa influencia through his deception a través de engaño and through his y a lies. través de mentiras. We see that Jesus is really talking about the harvest, which is the end of age. Y Jesús aquí realmente está hablando de la siega, que es los últimos días, o como dice aquí, el fin del siglo. And he's talking about the angels who are the reapers, Y él está hablando de los segadores, que también son los ángeles, who will separate the righteous from the wicked, the obedient from the disobedient in the end time. quien van a separar los justos de los injustos, los obedientes de los desobedientes. Now, verse 40, we're going to see the order of God here in the end time. Y aquí en versículo 40 vamos a ver el orden de Dios de ese fin del siglo. Verse 40, therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be in the end of age. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. So we see in the order here of the end times, Entonces podemos ver ese orden de los últimos días. the first thing that's going to happen La primera cosa que va a pasar is the separation es la separación of the people who chose to offend God, de las personas que están escogiendo ofender a Dios to disobey God, y desobedecer a Dios, and those who chose to practice lawlessness. y los que están practicando maldad. Now, what is lawlessness? ¿Qué es maldad? Okay, now the Spanish uses the word maldad, El español usa la palabra maldad o iniquidad, pero en realidad en la idioma original esta palabra aquí significa sin ley. So but this, in the original language, she's this gonna go word, the other way now. All right. this word means without law, So lawless. we're talking about lawlessness. Entonces estamos hablando de personas sin ley. Lawlessness now, Esa persona sin ley it means disobedient to God's authority. significa desobediencia a la autoridad de Dios. It's an antichrist spirit Es un espíritu de anticristo that's anti-God's authority, que es anti la autoridad de Dios, anti-God's order, en contra del orden de Dios anti-God's submission, y en contra de la sumisión de Dios, anti-God's leaders, en contra de los líderes de Dios anti-God's church. y en contra de la iglesia de Dios. In the book of Galatians, En el libro de Gálatas we see some characteristics of the sons of disobedience. podemos ver algunas características de los hijos de We desobediencia. see the characteristics of people who choose to practice lawlessness. Y podemos ver características de personas que escojan a practicar esa vida sin ley. Let's go Galatians 5:19. We'll go there. Vamos a Gálatas 5:19. Galatians 5:19. Let's see. Gálatas 5, empezando en 19. Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Now, remember the parable.
Recuerde la parábola. Jesus taught that seed of the devil, Jesús nos enseñó que esa semilla del diablo, that influence of the enemy, esa influencia del enemigo, works in your flesh trabaja en la carne and works in your y mind. trabaja en la mente. Now, here in the book of Galatians, Ahora aquí en el libro de Gálatas we have the results of a person who walks in the flesh. tenemos los resultados de una persona que camina en la carne. We have the manifestation of their works or the manifestation of their actions. Tenemos las manifestaciones de esas obras de la carne o esas acciones. Adultery, fornication. Adulterio, It fornicación. all comes from a person who's decided to disobey God's word that's found in their spirit. Este todo pasa cuando una persona escoge a desobedecer la palabra de Dios que está en su espíritu. Uncleanliness, lewdness. También inmundicias, lascivia. These are also influences from the enemy, the tares, Esas son influencias del enemigo, esa cizaña that cause a person to have the works that go against God's word and God's character. que causa que una persona viva una vida que es en contra de la palabra de Dios, en contra del carácter de Dios. The Bible continues explaining the characteristics of the sons of disobedience, Y la Biblia sigue explicando las características de esos hijos de desobediencia, or the characteristics of the tares. las características de la cizaña. Idolatry, verse 20, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and like those of which I tell you before, just as I had told you in times past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Mira aquí, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. También 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Now, I want you to focus your attention on verse 21 here. Pone atención aquí en versículo 21. The scripture says, those who practice such things. La escritura dice que los que practican tales cosas. See, to practice means that it's something that you do consistently. Practicando algo significa que usted lo hace constantemente. It's a way of life that you're familiar with. Es como un estilo de vida en que usted es muy familiar. Jesus taught this back over in the parable. Y Jesús fue enseñando eso en la parábola. He says, those who practice lawlessness. Como él dijo en Mateo 13:41, a los que hacen iniquidad, que significa los que practican una vida sin ley. Or those who offend the things of God. O los que están ofendiendo las cosas de Dios. These are the ones who will be separated first and thrown into the fire. Esos son los que van a ser separados primero y echados al fuego. Now look at verse 43, going back to the parable of wheat and tares in Matthew 13. Ahora vamos a seguir leyendo en esta parábola de Mateo 13 y vamos a versículo 43. The main word here is then. Y mira, la palabra de enfoque aquí es entonces. So there's an order. Hay un orden. First, and then when Jesus returns, Cuando Jesús regresa, first he's going to deal with all those tares who offend, who practice lawlessness. primero él va a tratar con todos la cizaña, todos los que están practicando iniquidad. Then verse 43, Y después, versículo 43, then entonces the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who has ears to hear, let him hear. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. So we have first God dealing with the wickedness, Entonces, primeramente, Dios está tratando con la maldad. and then God rewarding the righteous. Y después, Dios recompensa a los justos. Take a look at Daniel 12, 1 and 3. Vamos a Daniel, el libro de Daniel. Y 12, 1 and 3. vamos a capítulo 12, versículo 1 al 3. There's a lot of confusion in the area of eschatology. Hay mucha confusión en ese tema de escatología. But when you study parables, it's pretty clear and obvious what's going to happen according to Jesus. Pero cuando usted estudia parábolas, es muy claro lo que va a pasar con acuerdo de Jesús, lo que dice Jesús. Now let's take a look at an Old Testament prophecy about the end time. Vamos a ver una profecía en el Antiguo Testamento que habla de los tiempos postreros o los últimos tiempos. Daniel 12:1 says,
At that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even at that time, and at that time your people shall be delivered. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro. So this is a prophecy of the end time. Esa es una profecía de los últimos tiempos. Now what's interesting is we can see the same order here. Y podemos ver un orden, el mismo orden aquí. We first see the time of trouble, Primero menciona aquí tiempo de angustia and then we see deliverance. y después podemos ver libertad. See, deliverance and salvation comes after tribulation and trouble. Entonces, libertad y salvación viene después de tiempos de tribulación o tiempos de angustia. And the end of the scripture says that this deliverance is for everyone who is found written in the book. Y esta libertad es para todos los que se hallen escritos en el libro. So how do you get your name written in the book? Entonces, ¿cómo puede tener su nombre escrito en el libro? This is the book of life. Ese es el libro de la vida. You can read about that and study about that in the book of Revelation. Puede estudiar de eso en el libro de Apocalipsis. But the way that you get your name in the book of life Pero la manera que puede tener su nombre en el libro de la vida is through deciding Jesus is Lord and obeying his commandments. es a través de decidiendo que Jesucristo es su Señor y obedeciendo sus mandamientos. It's choosing to receive the good seed that he has on the good ground of your heart. Es escogiendo a recibir la buena semilla que Él tiene en la buena tierra de su corazón. We need to receive the seed, guard the seed, and obey the seed. Necesitamos recibir la semilla, guardar esa semilla y obedecer la semilla. And then the seed will produce the fruit of salvation, the fruit of deliverance in that time of trouble. Ese es cuando esa semilla va a producir fruto de salvación, fruto de libertad en esos tiempos de angustia. Verse 2. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. So this is talking about all the people who have died before the second coming of Christ. Eso está hablando de todas las personas que ellos están muertos, han muertos antes de la segunda venida de Cristo. Verse 3. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. So this is about the wheat, Este está hablando del trigo, the righteous. los justos. Now there's some characteristics here of the righteous. Y hay algunas características aquí de los justos. So number 1, they're wise. Número 1, son entendidos o sabios. They made wise decisions. Entonces han hecho decisiones sabias. But now it says, and those who turn many to righteousness. Y también dice los que enseñan la justicia a la multitud. See, one of the characteristics of the wheat, Una de las características del trigo it's a person who understands who they are and what their purpose is in Christ. es una persona que entiende quién es y cuál es su propósito en Cristo. See, our ministry in Christ Nuestro ministerio en Cristo is the ministry of reconciliation. es el ministerio de reconciliación. Christ has given us a commission, Cristo nos ha dado una comisión. and that's a commission for all of us to go into the world and make disciples of all the nations. Y esa es una comisión para ir al todo mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Influencing people with his spirit that's in us, Influenciando a las personas con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. influencing people in the area of righteousness and his holiness. Y influenciando personas en ese camino de justicia y la santidad de Dios. The scripture says in verse 3, they will shine for
forever and ever, like stars. Y la escritura, versículo 3, dice que como las estrellas a perpetua eternidad van a estar brillando para eternidad. This is an interesting study here. Ese es un estudio muy interesante. 1 Corinthians 15:41. Vamos a 1 Corintios 15:41. This is one of the crowns. Este habla de uno de las It's coronas. one of the rewards that the righteous will receive Es uno de los recompensas que los justos van a recibir. for being faithful to do the works of righteousness. Porque son fieles a hacer las obras de justicia. All right, 1 Corinthians 15:41. Let's go there. 1 Corintios 15, empezando en versículo 41. It says this. There is one glory of the sun, another glory of the moon, another glory of the stars, for one star differs from another star in glory. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. It's talking about the level of light that you have and the level of light that you lived when you were here on the earth. Y está hablando del nivel de luz que tienes, el nivel de luz que va a tener en esta vida, en esta tierra. How your light will give off glory in eternity. Y cómo su luz va a dar gloria en eternidad. Verse 42. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. It is sown a natural body, it is risen in a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verse 45. And so it is written, the first Adam became a living being, the last Adam become a life-giving spirit. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. So that last Adam is Jesus Christ. Ese postrer Adán es Jesucristo. And Jesus Christ is a life-giving spirit. Y Jesucristo es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. His life-giving spirit is planted, sown into your heart. Y el espíritu de vida de Jesucristo ya es sembrada en nuestros corazones. And when we choose to receive that seed, receive that word, receive that life, Y cuando escogemos a recibir esa semilla, recibir ese vida en nuestro corazón, his life-giving spirit, his life-giving seed ese espíritu que da vida, esa semilla que da vida, will produce life in our bodies currently right now. va a producir vida en nuestros cuerpos ahora mismo. So we have a natural body, Tenemos un cuerpo natural, but in Christ, pero en Cristo we have that life that will live on for eternity. tenemos esa vida eterna dentro de nosotros. 46. However, the spirit is not first, but the natural, and afterward the spiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. See, you're first born into the natural body, Primero usted nació en un cuerpo natural, but through the gospel of Jesus Christ, hearing and receiving, pero a través del evangelio de Jesucristo, escuchando y recibiendo, accepting, believing, and obeying, aceptando, creyendo y obedeciendo, then we enter into that spiritual life from that seed. ese es como entramos en esa vida espiritual de esa semilla. Verse 47. The first Adam was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. So you got your natural body from the line of Adam, Entonces usted recibió ese cuerpo natural del linaje de Adán, and you got your spiritual eternal life from the second Adam, Jesus Christ. pero usted recibe vida espiritual y esa vida eterna a través de Jesucristo. Verse 48. As was the man of dust, so also are those who are made of dust, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Verse 49. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. So the attack of the enemy is against the image of the heavenly man. El ataque del enemigo es en contra de esa imagen del celestial. And that heavenly image, that heavenly man is Jesus Christ. Esa imagen celestial, ese hombre celestial es Jesucristo. The way the enemy attacks that image is through the influence of this world. Y la manera que el enemigo ataque esa imagen es a través de la influencia del mundo. So when you receive Jesus, Cuando recibes Jesús, you need to make a decision now. necesitas hacer una decisión. You need to convert to his image. Necesitas convertir a la imagen de Cristo. You need to convert through his influence. Necesitas convertir a través de la influencia de Cristo. You need to make the decision to change the way of doing things the natural way and make the choice of doing things the spiritual way. Necesitas hacer la decisión de no hacer cosas en la manera natural, pero hacerlas en la manera espiritual. Let's take a look at Colossians 3. Let's start in verse 1. Vamos a Colosenses 3, empezando en versículo 1. Colossians 3, verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. So the scripture is saying, if you've received Christ, La escritura está diciendo, si usted ha recibido a Cristo, you need to make the decision to seek those things, necesita hacer la decisión de buscar esas cosas. to seek that influence, to make the choice to obey his holy, righteous influence. Buscar esa influencia de Cristo, esa influencia santo de Cristo. And this is how we're going to do that, Y ese es como vamos a hacerlo, through renewing the mind. renovando la mente. See, the power is in you already, El poder ya está dentro de ti, but you need to make sure that your mind is in order with the power that's in your spirit. pero necesita asegurar que su mente está en línea con ese poder de su espíritu. Verse 2, set your mind on the things above, not on things of the earth. Versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Remember verse 3, Recuerde versículo 3, for you died, porque habéis muerto and your life is hidden with Christ in God. y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. It's talking about the end time. Está hablando de los últimos It's tiempos. talking about the harvest of the tares, Está or of the wheat. Sorry, the harvest of the wheat. Está hablando de la cosecha de el trigo. How they'll shine their glory like the stars. Cómo van a brillar en gloria con las estrellas. And the only way we're going to have this happen La manera que ese va a pasar, is we need to obey verse 3. entonces necesitamos obedecer versículo 3, For you died, porque habéis muerto. which means that we have to have our life now in Christ in order. Entonces necesita tener nuestra vida en Cristo en orden. Where when that means not my will, but your will, Lord God, in my life. Y eso significa no mi voluntad, pero su voluntad, Señor, en mi vida. Look at verse 5. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. Mira lo que dice versículo 5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. So here's another list of the tares. Esa es otra lista que explica el carácter de la cizaña. Another more characteristics of the sons of disobedience. Más características de los hijos de desobediencia. Verse 6, because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. So the wrath of God is not for the sons of obedience, Entonces, la ira de Dios no es para los hijos de obediencia, because the sons of obedience choose deliverance. They choose God's salvation. porque los hijos de obediencia escogen libertad, escogen salvación. Salvation from God's wrath to come. Y salvación de la ira de Dios que ha de venir. Verse 7, in which you yourselves once walked when you lived in them, Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. verse 8, but now you yourselves are to put off all these anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. More works of the tares, more characteristics of the sons of disobedience. Esas son más obras de la cizaña, de los hijos de desobediencia. Verse 9, do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Y no mintáis a los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y sus hechos. And have put on the new man, who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. So again, this conversion to the image is a renewing of the mind. Esa conversión al nuevo es renovando la mente. See, we're being renewed, we're being transformed into the image of him. Estamos siendo renovados y transformados a la imagen de él. Not the character of the disobedience or a son of disobedience, No estamos siendo personas de desobediencia o el carácter de hijos de desobediencia, but being conformed to his character, to the character of submission and obedience. pero somos conformados al carácter de Cristo, ese carácter de sumisión y obediencia. Now let's take a look at Ephesians 2:1. Vamos a Efesios 2:1. Almost done here. Ya casi terminamos. I know we're having a good Bible study going tonight. Estamos haciendo un buen estudio bíblico hoy. Hallelujah. Okay, Ephesians 2, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. I know we already read it, but we're going to read this a little bit more again. Y vamos a leer este más aquí. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the other. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Now here's the good news. Pero aquí es la buena noticia. Verse 4. Versículo 4. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. So God is full of grace, Dios es lleno de gracia, which means mercy que significa misericordia and power. y poder. So he's allowed salvation to be available to each and every single one of us now. Él nos dio salvación, Él nos hizo disponible la salvación a todos nosotros Through our faith, a través de nuestra fe, because of his mercy, a través de su and misericordia because of his power, y por su poder. he now has the ability to change our spiritual position Él ya tiene la habilidad de cambiar nuestra posición espiritual. from a position that was dead in works, dead spiritually, De una posición que era muerta en obras o muerta espiritualmente. and now we have this righteous position Y ahora tenemos una posición justa together with Christ. junto con Cristo. Take a look at the position in verse 6. Y mira esa posición aquí en versículo 6. And raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Verse 7, in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us in Christ. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. So it's talking about the end time now. Está hablando otra vez de los últimos tiempos. As we approach more of Jesus returning, Cuando acercamos más a la segunda venida de Cristo, God has this exceeding, this extra flowing rich power
Dios tiene ese poder, este poder extra y rico que está fluyendo, That's full of his kindness, lleno de su bondad, full of his mercy toward us. lleno de su misericordia para nosotros, Because we choose to obey the lifestyle and the image of Christ. porque escogemos a obedecer esa vida de Cristo, ese estilo de vida de Cristo Jesús. Verse 8, for by grace you have been saved through faith and not yourselves. It is the gift of God. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. So by God's mercy and God's power, Por ese misericordia y poder de Dios, we've been saved hemos sido salvados through our ability to believe, a través de nuestra habilidad de creer, through our ability to trust. a través de nuestra habilidad de confiar. Faith means your ability to believe and your ability to trust God. La fe es la habilidad de creer y confiar en Dios. So God's gift is salvation, it's deliverance for us. Entonces, el don de Dios es libertad, salvación para nosotros. Because we choose to believe, we choose to trust in Him. Porque escogemos a creer y confiar en Él. We trust in His salvation, we trust in His grace, we trust in His power. Confiamos en su salvación, en su gracia, en su poder. Verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Praise God. Amén. See, Alaba a Dios. We have an answer as Christians. Entonces tenemos una respuesta como cristianos. We are that wheat. Somos el trigo. And every day we need to make that choice. Y cada día necesitamos hacer la decisión That we're not going to walk as the sons of disobedience under the influence of the devil, que no vamos a caminar como hijos de desobediencia bajo esa influencia del diablo, but we're going to have our minds renewed through His Word, pero vamos a renovar nuestras mentes a través de la palabra, through studying Christ's character, studying His image, a través de estudiando el carácter de Dios, la imagen de Cristo, choosing to seek God's mercy, o escogiendo a buscar la misericordia de Dios choosing to receive God's grace and His power for our lives, y recibir la gracia y el poder de Dios para nuestras vidas, so we can receive deliverance and salvation through faith, para que podamos recibir libertad y salvación a través de la fe, so we can walk in these good works that God has created us to walk y in. para que podamos andar en esas buenas obras que Dios creó para nosotros. Praise God. Alaba a Dios. Hallelujah. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones a We'll todos. see you soon. Nos vemos pronto.